Díganme. Correcto. A ver, permítanme un segundo. Presente. Presente. Son el segundo D, ¿verdad? Sí. A ver. Alonso Aguilar, Vincent Gerardo. Alonso Aguilar, Vincent Gerardo. Alonso Aguilar, Vincent Gerardo. Ok, no llegó. Baeza, Emanuel Jesús. Profe, presente, soy el primero. Ah, no lo escuché, no lo escuché. Sí, A ver, perdón. ya tienes Ahí. asistencia. Gracias. Baeza, Emanuel Jesús. Baeza, Emanuel Jesús. Canto Piña, Johan Manuel. Presente. Castañeda Piqué, Carla Abigail. Presente. C. Vela Didier, Bernardo de Jesús. C. Vela Didier. Cruz Q. Lidia. Cruz Q. Lidia. Espinosa Errejón Eridian. Estrella Presente, perdón. Más, saca la fiesta. Estrella Nájera Ángela Abimael. Buenos días, profe. Disculpe, ya pasó mi nombre, profe, es que acabo de entrar. Es No, Hernández Jiménez, ¿no? todavía. Gómez Moguel Ángela. Presente. Hernández Jiménez Walter. Presente, profe. Sí. Herrera Cerda Regina. Herrera Cerda Regina. León Canul José. Presente. May Tuyú Ricardo. May Tuyú Ricardo. Mendoza Ortiz Daron. Presente. Mesa Linares Joana. Mesa Linares Joana. Ah, ya te vi. Morales Cabrera Alan. Presente, profe. Moreno Figueiras Axel. Moreno Figueiras Axel. Pérez García Chacel. Profe, Naomi Chacel dijo que iba a ir a trabajar y no iba a poder estar en la clase. Ah, ok. Mi Bueno. Chacel. Ok. Gracias por avisarme. Lo voy a tomar en cuenta. De nada. Pérez Pot Adriana. Presente. Paul Ek Itzel. Presente. Puk Margo Gael. Puk Marco Gael. Rodríguez Orozco José Manuel. Rodríguez Orozco José Manuel. Santana Canul Argel. Presente. Tamayo González Yajaira. Presente. Zun Mineros Ángeles. Presente. Vargas Canul Carla. Vargas Canul Carla. Presente. Ok, perfecto. Bien, perfecto. Pues, si alguien se conecta, díganle que me pase su nombre para que le pase lista. O si alguien se conecta después, díganme para que le pongas asistencia. Vamos a ver un tema nuevo. Las clases pasadas estuvimos hablando acerca de la invasión española en México. Estuvimos hablando de la invasión de Hernán Cortés, estuvimos viendo acerca de las alianzas que forjó Hernán Cortés con los tlaxcaltecas, vimos la caída de Tenochtitlán a raíz de las enfermedades, vimos la caída de Tenochtitlán a raíz de las alianzas, a raíz de las traiciones, y vimos todo lo que englobó la caída del imperio azteca, ¿ok? La caída de la capital imperial. Entonces, es en este momento en donde surge un periodo que es muy importante para la época actual y que sin duda seguimos teniendo muchos de los problemas que hasta la fecha
que en ese momento iniciaron. A ver, Lidia Cruz me dice que acaba de entrar. Ok, perfecto, ya te pongo tu asistencia. Perfecto. Si alguien más acaba de entrar, por favor, dígame. Entonces, ya hablamos sobre las guerras entre el Imperio Español, hablamos de las guerras contra los mexicas, hablamos de las guerras que tuvo, que libró Cuauhtémoc contra Hernán Cortés, el protagonismo de los tlaxcaltecas, las enfermedades, la tecnología bélica, y vimos bastantes cosas, ¿ok? Y en este periodo de la historia es cuando comienza una nueva era. Es cuando comienza una nueva época en la historia de México que duraría 300 años. 300 años que hasta la fecha siguen impactando en la manera en cómo pensamos y en la manera en cómo nos percibimos los mexicanos. Muchas veces hablamos de la época imperial o de la época virreinal y no nos damos cuenta de que en realidad estuvimos 300 años ocupados por las fuerzas invasoras. Y si lo piensan bien, México solo tiene 200 de país independiente. Es decir, en términos numéricos, hemos pasado más tiempo con la opresión española que como un país independiente. Es por eso que muchos de los problemas que surgen en esta época, como el sistema de clases, el racismo, es hasta la fecha muy vigente a raíz de lo que ocurrió en la época imperial. La época imperial toma lugar en 1521 y termina en 1821 con las independencias de América. De hecho, la independencia el jueves se cumplen 300 años, ¿no?, de la independencia y pues prácticamente es la expulsión de los invasores y la caída del régimen imperial y surge la Primera República. Pero esta época no deja de ser menos interesante porque es una época de guerras, es una época de esclavitud y es una época de muchas, muchas rebeliones. ¿Ok? Y como dije, marcaría para siempre la historia del continente americano. Ok. ¿Qué pasó después de la caída de Tenochtitlán? Pues bueno, si bien se habla de la caída de Tenochtitlán como el fin del Imperio Azteca y la conquista de México, lo cierto es que la conquista de México fue la conquista de México Tenochtitlán, de la Ciudad de México Tenochtitlán, donde ahora es la Ciudad de México, fue el inicio de muchas invasiones y muchas invasiones a otros pueblos vecinos, como serían los mayas, los purépechas, los tarasco, los chichimecas. Incluso a partir de la conquista de México es que los españoles pueden comenzar a expandirse y llegar a lugares más lejanos como las Filipinas o Perú, como el Imperio Inca. ¿Por qué? Porque a raíz de la conquista de México los españoles ya tienen el poder, ya tienen dinero a través del saqueo del oro y la plata y ya tienen una posición geopolítica importante para conquistar a los demás pueblos. Como dije, le siguieron más expediciones como la conquista de Chiapas o las invasiones a Oaxaca o las invasiones a Michoacán. Por ejemplo, en este mapa, si pueden ver este mapa, aquí pueden ver cómo a raíz del asentamiento del Imperio Español en México Tenochtitlán, los españoles comienzan a lanzar expediciones al resto del país. Se lanzan expediciones, como ya dijimos, a Michoacán, se lanzan expediciones a Guerrero, se lanzan expediciones a Guadalajara, se lanzan expediciones a las Californias, se lanzan expediciones a Oaxaca, a Chiapas y, por supuesto, a Yucatán. También comienza la colonización de Nuevo León por parte de los tlaxcaltecas. Todas estas batallas de las que vamos a hablar, bueno, vamos a hablar muy poco, ¿ok? Pero es necesario porque aquí vamos a ver cómo la caída del Imperio Azteca no fue la conquista de México. De hecho, hay muchos países, hay muchas naciones indígenas que se resistieron por muchos años a la conquista española. Los mismos mayas, por ejemplo, aguantarían hasta el siglo XX. Es decir, aguantarían casi por 400 años y nunca fueron derrotados, porque si bien fueron derrotados militarmente hasta el siglo XX, hasta 1901 con la destrucción de Chan Santa Cruz, con lo que ahora es Felipe Carrillo Puerto,
lo cierto es que los mayas siguieron en pie y hasta la fecha tenemos gente que habla maya y mucha gente de apellido maya que es descendiente de las personas que resistieron la invasión española y no se permitieron evangelizar. Hasta la fecha, la gente que tiene apellidos mayas muy probablemente desciende de los que resistieron a la evangelización y a las conquistas y que sobrevivieron, sus antepasados sobrevivieron a las invasiones. Entonces sí, a pesar de que se cree que los españoles conquistaron México en 1521, lo cierto es que la conquista de México tardaría muchos años y en muchas zonas no terminaría de cuajar, como es, por ejemplo, la península de Yucatán, en donde hasta la fecha hay 300,000 personas que hablan maya. Lo cierto es que tras la conquista de Yucatán, mientras los conquistadores están comenzando a expandirse, empiezan a haber problemas en la capital. Aquí en lo que ahora es Nueva España, lo que antes era Tenochtitlán, comienzan a haber problemas. ¿Por qué? Porque los conquistadores quieren el poder. Los conquistadores empiezan a dividir el poder y Carlos V manda una audiencia para ver quién se iba a quedar con el poder. Aquí es algo muy interesante porque Hernán Cortés no se queda con el poder. A diferencia de otras conquistas, como de hecho Francisco Pizarro, por ejemplo, el conquistador de los incas, se volvió gobernador de Perú, Hernán Cortés no se vuelve emperador de México, no se vuelve gobernador de México. ¿Por qué? Porque Hernán Cortés desobedeció a el gobernador de Cuba, desobedeció a Diego Velázquez. Recordemos que Hernán Cortés tenía la misión de explorar México, no de conquistar, no de colonizar. De tal modo que Hernán Cortés había desobedecido sus órdenes militares. Es por eso que el Carlos V no lo nombra gobernador de México, porque había desobedecido a sus líderes, había desobedecido a su jefe, que era Diego Velázquez, el gobernador de Cuba, al conquistar. Obviamente, cuando Carlos V se da cuenta de que Hernán Cortés ha ganado mucho oro, mucha plata y muchos esclavos, permite la conquista y manda manda a un representante para gobernar en México. Sin embargo, Hernán Cortés no es nombrado gobernador. Me pregunta Didier C. que si ya pasó lista. Ya pasé lista. De todos modos, ahorita te agrego. C es tu apellido, ¿verdad? Ya te pongo tu asistencia, no pasa nada. Si alguien entra tarde, igual dígame para que le ponga su asistencia. ¿Ok? Hernán Cortés no se vuelve gobernador de México. En cambio, el emperador Carlos V nombra a un virrey, el primer virrey de México, que sería Antonio de Mendoza, en 1536. Hernán Cortés, en cambio, se volvería marqués de Oaxaca. Le darían un título nobiliario y, de hecho, pueden ir a Oaxaca y ver la casa de Hernán Cortés. Y no se volvió gobernador de México, no se volvió virrey. En cambio, Carlos V manda al virrey Antonio de Mendoza. Antonio de Mendoza traería a los primeros misioneros, traería a los primeros dominicos. ¿Quiénes eran los dominicos? Los dominicos eran los encargados de la Inquisición. Los dominicos eran los encargados de la Inquisición y Diego de Mendoza trae a los primeros dominicos a México y trae a las primeras órdenes de misioneros. A partir de que llega Diego de Mendoza, que este hombre es muy importante para la historia de América, comienzan a lanzarse expediciones a Yucatán, a Baja California, como ya vimos en este mapa, y comienza a sofocar rebeliones. Los indígenas aztecas tenían rebeliones. Claro, no habían aceptado el imperio español. No, ellos, los indígenas, los americanos, seguían intentando expulsar a los españoles. Y de hecho ganaron muchas batallas. Por ejemplo, la rebelión del Mixtón termina con la muerte de Pedro de Alvarado, que Pedro de Alvarado fue el que organizó la masacre del Templo Mayor, si se acuerdan de las clases pasadas. Entonces sí, los indígenas querían expulsar a los españoles. Muchos no se rindieron y siguieron peleando. ¿Ok? Profe, yo entré tarde. ¿Ok? Pásame tu número. Pásame tu apellido y ahora te agrego. Entonces sí, realmente la conquista de México no acabó con la
con la caída de Tenochtitlán. Baeza, Emanuel. Ok, ya te agrego. Sino apenas estaba comenzando. Y tenemos que hablar un poco de las expediciones de Francisco de Montejo, ¿ok? ¿Qué estaba pasando en Yucatán mientras los españoles estaban asentados en Nueva España? ¿Y qué estaba pasando en Yucatán mientras Carlos V, el emperador de España, había mandado a un representante? El virrey es tal cual el representante del rey de España en México. Es el líder, es el jefe de Estado de la nueva provincia. ¿Alguien sabe por qué Carlos V se llama, por qué el chocolate se llama Carlos V? Si alguien sabe por qué el chocolate se llama Carlos V, le doy un punto extra. ¿Será por el rey Carlos V? De ese entonces. Evidentemente. Pero ¿qué tiene que ver Carlos V con el chocolate? ¿Alguien sabe? ¿Era negro? No. ¿Alguien más quiere intentar adivinar? ¿Qué relación tiene el chocolate con Carlos V? Porque le gustó el chocolate azteca, se lo llevó a España para hacerlo a su modo, ¿no? Casi, está cerca. Profe, medio punto por intentarlo. ¿Alguien más tiene una respuesta más acertada? ¿Nadie? ¿Se rinden? Casi. Además, te voy a conceder la participación porque estuviste cerquita. Carlos V fue el primer emperador europeo en probar el chocolate. Recordemos que el chocolate es una planta mexicana y los emperadores aztecas, los emperadores aztecas y los reyes mayas bebían el chocolate. Era la bebida de los reyes mexicanos. Cuando Hernán Cortés conquista México, llevan el chocolate a Europa y Carlos V es el primer europeo, el primer rey europeo en probar el chocolate. Es por eso que el chocolate se llama Carlos V y es el rey de los chocolates, porque fue el primer europeo en probar el chocolate que los españoles traían de México. Es por eso. Esto está pasando en este momento y Carlos V fue el que asignaría a Diego de Mendoza para gobernar. A partir de este momento ya podemos hablar de la Nueva España. Ya podemos hablar de la Nueva España. Empiezan las expediciones de Francisco de Montejo. Francisco de Montejo fue el fundador de Mérida. Él destruyó todo para poder construir Mérida encima. Tras la caída de México, la invasión española queda a manos de Francisco de Montejo. Francisco de Montejo, porque recordemos, México cae, pero los españoles siguen intentando conquistar a los indígenas que quedan, aunque no sean aztecas. Francisco de Montejo tomaría 3 intentos de conquista. Francisco de Montejo tendría 3 campañas para intentar doblegar a los mayas y nunca lo conseguiría. De hecho, a pesar de que en el tercer intento de conquista funda Mérida y destruye todo, los mayas seguirían en pie de guerra, no se rendirían. De hecho, pasarían 100 años en guerra contra los españoles hasta que un rey maya, no me acuerdo cómo se llamaba, se rinde, pero los mayas siguen luchando en guerra de guerrillas, siguen luchando, huyen al Petén, huyen a Guatemala, huyen a Quintana Roo y siguen luchando, siguen intentando expulsar a los españoles. Es más, 200 años después, Jacinto Canec se levantaría intentando revolucionarse, intentando rebelarse. A pesar de que Mérida, o To, que era la capital maya, cae en 1540, los mayas no se rinden y siguen intentando expulsar a los invasores. Y lo vamos a seguir viendo. En total fueron 3 intentos de conquista y le tomaría casi 20 años a Francisco de Montejo, casi 15 años poder afianzar su control en la región. ¿Cómo era la colonización? Mientras los españoles van conquistando y van arrasando las ciudades, empieza el proceso de colonización. Pero ¿cómo era la colonización? Usualmente, o al menos aquí en Yucatán, como ocurrió,
Los españoles destruían los asentamientos civiles, destruían los pueblos y destruían las ciudades. Luego, con esas piedras, las piedras de las casas, las piedras de los templos, levantaban nuevos poblados, levantaban nuevos pueblos con lo que anteriormente habían destruido. Esos nuevos pueblos eran reconstruidos y reestructurados a la forma del poblado europeo y eran repoblados. Los españoles y los indígenas aliados, porque recordemos que los españoles no hicieron esto solo. Todo este tiempo los tlaxcaltecas lucharían en Yucatán, lucharían en Chiapas. Es más, los tlaxcaltecas lucharían en el imperio inca con los españoles mano a mano. Entonces, lo que hacían después de destruir las ciudades era las volvían a reconstruir de modo europeo y luego lo volvían a poblar con españoles e indígenas aliados. A la población originaria, a la gente que vivía en esos pueblos y que sobrevivía a la guerra, la reubicaban. Le quitaban sus casas y las hacían vivir en otros lugares, por lo general fuera de los pueblos. Estos lugares en donde la gente indígena se reunía, bueno, era obligada a vivir, eran llamadas las repúblicas de indios. Actualmente existen barrios en Mérida que originalmente fueron concebidos como república de indios. Por ejemplo, el barrio de La Mejorada y el barrio de San Sebastián en el centro de Mérida eran barrios que los españoles crearon para ubicar ahí a los indígenas. Repito, a los indígenas que vivían en Mérida los obligaron a salirse de ahí y los españoles construyeron sobre los templos y sobre las casas y obligaron a la población a vivir fuera de Mérida. En el caso de Mérida, los barrios como La Mejorada o San Sebastián eran barrios de indígenas. En las nuevas ciudades, los indígenas no podían entrar. Por ejemplo, pasó en Mérida. Mérida, solo los blancos podían vivir en Mérida. Los arcos que vemos en el centro de Mérida, hay un arco en San Juan, hay un arco en Mejorada, debe haber un arco por Santiago. Esos arcos marcaban el límite de la ciudad colonial y no permitían que la gente indígena o la gente morena entrara. ¿Por qué? Por eso a Mérida le llamaban la ciudad blanca, porque solo los blancos podían entrar. Era una sociedad sumamente racista y estratificada a raíz de la conquista española. La gente que vivía en los pueblos, en las ciudades, fueron obligados a abandonarlos y fueron reubicados. Por eso, y los europeos reconstruyeron las ciudades. Por eso ahorita todos los pueblos de Yucatán tienen la misma forma, tienen la misma organización. La organización de todos los pueblos de Yucatán son: el centro del pueblo es la iglesia. Enfrente se encuentra el palacio de gobierno y a un lado se encuentran las casas de las familias importantes, de los ricos. Todos los pueblos de Yucatán tienen la misma lógica. Desde Mérida hasta Motul, hasta Valladolid y Zamal, hasta los pueblos más pequeños. ¿Por qué? Porque fueron reconstruidos por los españoles, fueron reconstruidos por los misioneros y fueron reconstruidos a la usanza del pueblo medieval, del pueblo europeo cristiano. Por eso la iglesia es el centro de los pueblos, porque recordemos que los españoles eran fanáticos religiosos y para tener el control de la población levantaban grandes templos sobre lo que antes eran pirámides. ¿Qué pasó en Mérida? En Mérida era una ciudad, bueno, To era el nombre de Mérida. Mérida, antes de los españoles, era una ciudad muy grande y que en total tenía 7 templos. Mérida era llamada la ciudad de los 7 templos. Estos 7 templos están construidos, las iglesias que están en el centro están construidas sobre estos templos mayas. Por eso en el centro de Mérida hay 7 iglesias. Las iglesias de San Ildefonso, San Juan, Mejorada, San Sebastián, Santiago, Santa Lucía. Me faltan 2.
Monjas y Santa Ana, exactamente. Son los 7 iglesias que hay en el centro y están construidas sobre templos mayas, porque To era una ciudad muy grande. Y lo que hicieron los españoles, lo que hizo Francisco de Montejo fue destruirla y luego volverla a levantar con la forma que tiene ahora. Muchas de las piedras con las que fue construida la catedral son piedras labradas por indígenas que pertenecían al templo. La casa de Francisco de Montejo está construida con piedras de templos. Es por eso que... Dígame. Perdón por interrumpir, Dígame, pero ¿será adelante. que esa misma estructura de las iglesias que actualmente están siga siendo las mismas piedras, la misma estructura que se usaron que se usaron para construirla en ese entonces? O sea, después de más de años. Ajá. Obviamente hay algunas iglesias que han sido reconstruidas, pero en la mayoría de las iglesias en Yucatán tienen un origen colonial y están construidas sobre templos y sí se utilizaron las piedras de los templos para construirlas. Es más, porque seguramente hay en muchas iglesias hay vestigios mayas, porque escarban y encuentran columnas, encuentran cerámicas, encuentran un montón de cosas. Entonces sí, muchas iglesias son levantadas con piedras de los templos mayas. Muchos pueblos actuales están construidos sobre ciudades mayas. Por ejemplo, Motul, Maní, Peto, Ticul, Humán, la misma Mérida, Valladolid, Izamal, son ciudades que en la antigüedad eran grandes ciudades mayas y tenían muchísima población. Por eso los españoles construyeron ahí esos lugares. O sea, no es que no hubiera nada, claro que había gente, ya la gente las reubicaban. Es más, por eso en los pueblos de Mérida, en los pueblos de Yucatán, todas las casas miran hacia la calle. Todas, la puerta de la casa va hacia la calle. ¿Por qué? Porque ahí vivían indígenas y esa era la manera que los españoles podían vigilarlos. O sea, los españoles pasaban por la calle y de esa manera podían ver qué era lo que hacían los indígenas dentro de sus casas. Y era una manera de tener control sobre la población. Por eso todas las puertas de los pueblos en Yucatán, de las casas de los pueblos en Yucatán, dan hacia la calle, porque los españoles vigilaban a la gente para tener el control de ellas. Entonces, dense cuenta cómo lo que está pasando en este momento, hasta la fecha, nos está afectando. Hasta la fecha seguimos teniendo esa división política que los españoles crearon y que está inspirada en la división de los reinos mayas. ¿Ok? Nos queda 1 minuto de clase. Si se acaba el minuto, pueden desconectarse. Entonces, yo creo que vamos a dejar la clase hasta acá y nos vamos a ver hasta la siguiente clase, que es, si no me equivoco, debe ser mañana o pasado. Vamos a seguir viendo la época imperial, vamos a hablar de mestizaje, vamos a hablar de los misioneros y vamos a seguir con este tema que es muy apasionante porque nos enseña a conocer cómo era México antes de la invasión española. ¿Ok? Entonces, pues por el momento la clase ha terminado. Pueden desconectarse. Si se acaba el minuto, no tienen que volver a conectarse. ¿Ok? Vamos a continuar con la colonización y el imperio español conforme vayamos en la siguiente clase. Mientras tanto, pueden desconectarse. Si nadie... Nos vemos, profe. Nos vemos. Si nadie tiene retardo, si todos dijeron presente, pueden desconectarse. Gracias, profe.